Llega la primera pickup en Chile con tecnología RIV enchufable. La nueva Chang'an Hunter RIV combina potencia, autonomía y eficiencia en un solo vehículo. Con una autonomía combinada de 1031 kilómetros y hasta 131 kilómetros en modo 100% eléctrico, está lista para llevarte más lejos que nunca. Con su función de fuente de energía externa, la New Hunter RIV te acompaña incluso cuando todo lo demás se detiene. Descúbrela en changan.cl. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias Organizacionales con Olga les da la bienvenida. Hoy quiero dar las gracias a Chang'an por habernos traído hasta acá a una querida amiga, Verónica Negme Echeverría. ¿Qué más puedo decir? Vamos a preguntarle a ella quién es Vero. ¿Quién soy yo? ¿Quién O sea, eres tú, ¿quién Vero? soy yo? Soy yo mi esencia, pero a ver, los accesorios. Bueno, yo, a ver, estudié Derecho, soy abogado de profesión, pero en realidad la práctica de la abogacía no me gustó, así que derivé en otros temas. Básicamente hice un posgrado en Asuntos Internacionales, en Ciencia Política y también en Comunicación. Entonces me dediqué a eso, trabajé en Cancillería. 15 años, trabajé en la Universidad Gabriela Mistral, también trabajé en la Católica, partí por la Católica, trabajé después en Cancillería y después en la Universidad Gabriela Mistral, donde dirigí un instituto de estudios del Pacífico, ¿ya? Y del Índico. Y también he hecho clases sobre el tema asiático, que me especialicé al final de mis años, al final de mi carrera profesional en eso. Así que he hecho clases de ese tema en la Diego Portales, estuve 8 años ahí y en otras universidades. Y Qué bueno, y cada bueno. vez que puedo, que me piden charlas o qué sé yo, alguna clase por ahí, o esto mismo, lo acepto feliz porque en realidad es un tema, el Asia-Pacífico, del cual uno se enamora, ¿no? Es un pequeño club de no mucha gente, pero que en el fondo, cuando entramos en este tema, lo queremos mucho. Es un mundo muy distinto. Oye, qué interesante. Mira, la idea es aprender un poco más. ¿Por qué? Porque aquí nos escuchan emprendedores, que muchos dicen, oye, deberíamos hacer comercio, ¿ah? Y siempre piensan en Asia, ¿ya? Ah, qué bien. Claro, pero escribo y me compro y China y qué sé yo. Pero en el fondo, cuando nosotros hablamos del Asia-Pacífico, la visión desde Chile es una visión súper bonita. Yo encuentro porque son nuestros vecinos, a pesar del tremendo mar que tenemos entre medio, ¿no? Cuando hablamos del el Pacífico ahí. Y lo lindo es conectar esto, Asia-Pacífico. Vamos a partir conversando, a ver, partamos conversando de China, China, ¿te parece? claro. Ya, Bueno, tú dijiste algo bien importante, ¿ah? Que somos vecinos. En el fondo compartimos este inmenso mar que es el Océano Pacífico, y que en términos, digamos, si lo decimos en términos académicos, como lo sí. quieras, y no también, no tampoco académicos, porque el APEC, que es el organismo de la Cuenca del Pacífico, habla de los países de la Cuenca del Pacífico, son todos aquellos que están alrededor. Hay un mapa redondito tan lindo que no lo Sí, tengo acá, es pero está la precioso, Cuenca sí. Americana, que es Estados Unidos, Canadá, los países, qué sé yo, al sur, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, por supuesto, y después está Australia, Nueva Zelanda, y está también lo que es China, Corea, Japón, el sudeste asiático, Rusia también tiene una parte del Pacífico. Entonces, son muchos países que comparten este inmenso espacio de mar, que nosotros siempre lo planteamos como un espacio de Exacto. desarrollo para los países. Y para Chile así ha sido en el fondo. Oye, y a ver, veamos qué pasa con China. Ya, ¿qué pasa con ¿Cómo, China? cómo nos influye China a las empresas, a los países? ¿Nos influye solamente porque estamos cerca del Pacífico o es una No, tremenda potencia? China, claro, China es una potencia que da al Pacífico, obviamente, igual que Estados Unidos, y ustedes saben que está en una guerra comercial, tecnológica, pero más que nada geopolítica, de poder, también de influencia en el mundo. Ya, No es solamente la guerra comercial.
Y China ha logrado pausadamente, gradualmente, un desarrollo espectacular en materia comercial, en materia económica. Si bien los chinos dicen que ellos no son desarrollados, porque claro, ellos tienen el tremendo hinterland al medio agrícola, ¿ya? Que todavía no está desarrollado, pero lo que son las áreas costeras donde establecieron los polos de desarrollo sí son desarrollados. Pero ellos aspiran a que este inmenso territorio que ellos tienen, además de 1.400 millones de habitantes, que Mil, acabar con la mil pobreza, cuatrocientos 1.400, 1.400 acabar con millones la de habitantes. pobreza que está mucho en la parte agrícola, en el hinterland interno. Si bien ellos han ido construyendo ciudades hacia adentro para urbanizar en la parte agrícola y también automatizarla y poner maquinarias y desarrollarla más. Pero en eso están, ellos no se declaran curiosamente un país desarrollado, aunque son una potencia. Claro. Eso parece O sea, lo que pasa contradictorio, es pero que, no lo no, es. pero que el país son todos, Son todos, exactamente. efectivamente. Y además que es un Entonces, país tan diverso, así que son 56 etnias diferentes. Mm, a ver, cuéntame un poquito más para saber, porque uno dice, bueno, chino, ya, sí, pero, no son pero todos iguales. No. hay una diferencia enorme entre todos Mm, ellos. Estamos hablando de diferencias también, incluso hay economías que se llaman economías y que son China, pero se separa como Taiwán, claro, Hong Kong también, que era una zona especial, que después claro. la devolvió Gran Bretaña, pero era fuerte en la parte bancaria. Son 56 etnias, cada una con su propia lengua, unificadas por el chino mandarín, porque eso lo hizo Deng Xiaoping. ¿Ah? Ya. Perdón, Mao fue, Mao, sí, Mao lo hizo, porque todos hablaban lenguas diferentes y al final había que unificar. Y cada uno con su gastronomía propia, sus bailes, sus danzas. Son, en el fondo, por ejemplo, tú ves los chinos del norte son altos, así como los mongoles, ¿ah? Porque Sí. descienden un poco de ahí. Los chinos del sur son más bajitos, más morenos, otros más amarillos. Entonces, no hay una sola China, eso es lo que quiero decir, es muy diversa. ¿Ah? Eso es interesante conocer, porque Sí, contigo yo puedo aprender. Entonces, quiero saber, porque esto nos trae, porque muchas veces nosotros decimos, vamos a comerciar con China. Y China es un mundo de mundos, sí, es como diversa, dices como te tú. digo, pero ahora, ¿qué los unifica? El Partido Comunista, o sea, el sistema político los unifica, o sea, Ya, el Partido obligatoriamente, Comunista y el claro. idioma. Claro, porque ahora todos tienen que hablar chino mandarín, no obstante hablen su dialecto propio. Y además tienen diversas religiones, los yugures, por ejemplo, en el noroeste son Ah, no, no, a ver, musulmanes. a ver, ¿cuáles son las religiones? A ver, Bueno, los yugures en el noroeste son musulmanes, ¿ya? ya, Bueno, tienes el Tíbet, que son el budismo tibetano. Y tienes el budismo que entró en el siglo octavo, y se fueron los monjes de la India, llegaron con los escritos y se instalaron en China, y también influyeron en algunas administraciones imperiales, ¿ya? Antes estaba, digamos, la influencia de Confucio, que es un pensador muy de respetado en ética. Taiwán, ¿ah? Sí, sí. Confucio No, y además Confucio tiene, influyó en Vietnam, en Corea, en Japón, entonces sí, no, y es toda una es filosofía que todo, lo claro, y sigue, un modo ¿no? de ser. Hay Sí, escuelas también de eso. sí, Entonces, como te digo, hay distintas religiones también, si bien los chinos no son muy religiosos por el sistema, diría yo, por el sistema político. Y los yugures, por ejemplo, que son musulmanes, han sido reprimidos. Supongo que aquí podemos hablar con libertad, ¿no es no, cierto? no, ningún Sí. problema. Bueno, y tú sabes también al Dalai Lama, que también está afuera. Entonces hay todo un tema con la religión. Los budistas están ahí nomás en las montañas. En fin, no es que se practique la religión, pero en los tiempos de imperiales, de las dinastías, sí tuvieron bastante influencia. Ya. Ay, qué interesante, ¿ah? No, o Mm. sea, uno no deja de aprender estas cosas. Yo creo que tal vez yo siempre hablo de organizaciones nomás, pero, pero interesante verlo. Existe mucho las empresas que llevan años allá, ¿no? Ujú. Empresas tradicionales, de familias o de gobierno. A ver, mira, las empresas grandes son Ujú. empresas que son
gubernamentales, Perfecto, porque ellos tienen, el gobierno tiene en sus manos todo lo que sea estratégico. ¿Qué es lo que es estratégico para ellos? La energía, las empresas de energía, de alta tecnología, todo eso que de las tierras raras, todo eso es público, ¿ah? Está en manos del perfecto. Estado. Ahora hay tres tipos de empresas. Hay empresas privadas y semiprivadas, ¿ya? Ya, Y las privadas, bueno, son empresas familiares porque eso se ha usado mucho históricamente, ¿ah? Cada chino es un empresario. Eso es maravilloso porque en realidad los chinos son fabulosos para los negocios, no necesitan hacer un MBA para saber de negocios, claro, ¿ah? Entonces lo llevan en la sangre. Entonces ya, ellos empiezan con los negocios familiares, que tú ves aquí, qué sé yo, los restaurantes, por decirte, es lo más familiar que hay, claro, está toda la familia, llega para acá toda la familia, los malls, que son también subsidiados por el Estado, que llegan acá subsidiados, y las empresas semiprivadas, que es una combinación que podrían ser como pymes, ¿ah? Una combinación entre financiamiento privado, pero también financiamiento público, porque ahí lo que estamos hablando en China es de una economía socialista de mercado, así la ya, llaman ellos. No es una ya, economía de mercado al estilo liberal de Occidente. Y ellos también siempre han dicho que siempre van a ser así y que nunca van a cambiar para un capitalismo de Occidente, sino que es una economía socialista de mercado, es decir, en donde el Estado interviene mucho, sea vía financiamiento, sea vía de imposición de normas para las empresas más pequeñas o las pymes, las medianas, ya, y eso, no, digamos. ya. O sea, por ejemplo, y las empresas que nosotros vemos acá, como las tiendas chinas, qué sé yo, Mm. ¿también tienen que ver directamente con el país o Bueno, aquí ya hay una autonomía? ellos ya tienen autonomía, pero sí, digamos, fueron financiados por el Estado para venir acá. El Estado Ah, les dio plata. perfecto. Por eso que nosotros vemos que han proliferado. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque uno piensa, estamos llenos de molchinos, qué atroz, que no sé qué. Los chinos tienen un modo de pensar de toda la vida muy especial. O sea, en el fondo, ellos, lo que se llama los chinos de ultramar, son aquellos que salieron después de que Taiwán se instaló en la isla después de la revolución nacionalista que fracasó. Sí, Entonces se fueron allá y otros que tuvieron que salir también por el triunfo del comunismo se fueron a países del sudeste asiático, en donde ahí las comunidades, por ejemplo, en Malasia, Indonesia, Singapur, los chinos tienen el poder económico. Son sociedades perfecto. multiculturales en donde el poder político, por ejemplo, en Malasia lo tienen los malayos, pero el poder económico lo tienen los chinos, ¿ya? Ya, Porque como te digo, claro, son comerciantes, son hombres de negocio innatos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos llaman a estos chinos de ultramar y los consideran chinos y son muy importantes para marcar territorialidad china, para marcar cultura china en el exterior. Entonces, la política de ellos es apoyar a estos chinos que vayan para afuera para que en el fondo haya chinos afuera. Y ya. como ellos están con el proyecto de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, ya que no sé si lo conoces este tema o lo conocen Explícalo, a ver, explícalo. La eso, nueva ruta de la seda. claro, porque eso basado en la antigua que comerciaban Claro. entre los asiáticos. Pero ahora ellos hicieron todo un proyecto de distintos, pena que no tengo los mapas, pero son distintos caminos, digamos, Vías de... vías de comunicación de infraestructura de territorio, de caminos, otras marítimas, ¿ya? Y que en el fondo van desde Beijing, por ejemplo, cruzan toda China y llegan hasta Europa. Tienen trazados, Perfecto. montones de trazados, ¿ya? Y también trazaron una Por hacia el mar. América Latina por el mar. Entonces, en ese contexto, bueno, cuando nosotros íbamos a todas las conferencias que vino acá Xi Jinping, vino Hu Jintao, vinieron todas las CEPAL y explicaron todo este tema de que América Latina para ellos era una tierra de oportunidades y que era un área para ellos estratégica. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque en el fondo ellos necesitan, como son tantos chinos, 1.400 millones, ellos necesitan alimentos y necesitan energía. Y eso lo han visto aquí en América Latina. Por eso que América Latina es tan importante, marcar la territorialidad. Ellos están con ese proyecto ya no solamente construyendo ferrocarriles o caminos, sino que también están comprando tierras, minas,
tierras porque les interesan los alimentos, cultivar ellos, lógico. viñas también, han comprado muchas cosas en América Latina. No, si Eh, hay viñas ya claro, con... en minas, en Perú, bueno, también dicen que en la carretera austral también han comprado territorio. Entonces, la verdad es que es un proyecto que en el fondo es China, a ver, no tiene un poder agresivo. China nunca te va a decir que te está invadiendo, ¿ya? Mm, Ni que va a imponer su cultura. Ellos tienen un soft power muy, muy suave, que en el fondo dicen, esto lo hacemos porque los estamos ayudando a desarrollarse. perfecto. ¿Ah? Ya, Bueno, en África fue tremendo eso, porque tú sabes que África es un continente riquísimo de muchos minerales, diamantes, qué sé yo, níquel, oro, muchas cosas. Y ellos explotaron todas estas minas y ahí les construyeron ferrocarriles, puertos, carreteras, pero con mano de obra africana que no lo pasó muy bien. bueno, porque Esto, no estamos acostumbrados a las formas de no, trabajo de ellos. de O sea, trabajar como chino, la legislación laboral eso existe. eh, Claro, totalmente distinta. es distinta. Es por eso que tú ves aquí los chinos que están con los restaurantes y los moles, tú ves que los dueños son todos chinos. Claro, O sea, porque ellos trabajan ellos, trabajan con chinos mayoritariamente. Yo claro, tengo un mole en la esquina de mi casa y en Apoquindo, chiquitito, lo llaman mall. Pero el chino no habla una palabra de chino. Te lo de señala así, español, claro, quiero esto, tiene un candado, algo entiende, no habla, claro. Entonces, por ahí tiene un muchachito, pero en el fondo los negocios son de chinos, para manejados por ellos, chinos, sí, claro, eso es. Pero como te digo, esto es marcar territorialidad, es decir, China está acá. Para ellos estos chinos son chinos, es una presencia china en un país o en un continente que para ellos es importante, porque en el fondo, acuérdate que ellos fueron un imperio, el claro. imperio del centro. Entonces ellos van a dominar. O sea, en el fondo ellos van a ser una tremenda potencia. Por ahora tiene un poder comercial, era la primera potencia comercial del mundo. Económico están más o menos ahora medio con problemas, pero también van a ser una potencia geopolítica. Entonces ese es el tema con Estados Unidos también, que Estados Unidos dejó de lado este continente, preocupado de otras cosas, pero ahora están aterrados Claro, porque han visto el avance. interesante tu punto de vista. Eh, Mira, se nos acabó el tiempo. No puede ser. Sí, así es. Hay un China nos cron... tomó todo Yo podría y haber hablado mucho más de la empresa. sí, de la empresa no Sí, hablamos mucho, pero yo creo que vale la pena que también nosotros sepamos algo más de las culturas, porque sí, cuando tú quieres hacer negocio tienes que conocer obvio. las O culturas. sea, sobre todo en estos países asiáticos, si tú no conoces la cultura, olvídate el negocio. Claro, Olvídate. Y esto te digo que lo conversamos mucho, por ejemplo, con el embajador Schmidt, con varias gente. Y me decía, Verónica, llegan aquí ignorantes y porque no saben tratar con los chinos, no tienen idea, el negocio se les va se les cae. claro. O Por- sea, es lógico, Sí, o sea, lo primero que tienes que hacer es conocer a tu exacto. cliente, Porque además los o chinos, sea, o ya sea claro, proveedor o les cliente. gusta salir a comer, los negocios se hacen en las comidas, igual que los japoneses y los coreanos más que nada se emborrachan y cuando ya están con el saque y todo el cuento, ahí empiezan a conversar los negocios y ahí sale el negocio, el tira y afloja. Entonces es como que tú tienes que convivir con ellos y para convivir con ellos tienes que Tienes conocerlos, que aprender, ¿no? Y aquí hay aprender. muchos estereotipos, te digo, mucho. Claro, porque el estereotipo marca una idea que tenemos Tal. que, Yo trabajé con una china acá que tuve que capacitarle tenía personal chino y personal chileno en el mismo lugar. Y yo le capacité al chileno en materias chinas. ¿Ah? Esto que estamos hablando, claro, muchas cosas, arte, un montón de cosas. Y yo le decía a los chilenos, oye, ¿por qué no se juntan ustedes con sus colegas chinos si les pueden hablar más cosas que yo? No, claro. no, 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 son atroces, no nos gusta el olor a comida china, todo el día están comiendo, aquí huelen, no, son espantosos, no, 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 ellos ni se acercan. Entonces, tremendo, pues, No, es atroz, son sesgos que horrible. existen. Mm, Tenemos sesgos y tenemos prejuicios y mm. tenemos muchos Estereotipos también. Mm. estereotipos que no ayudan a los negocios. Pero bien, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar tus redes por si alguien quiere tener Ah, una charla con Verónica de... en Instagram, Verónica Negme.
Verónica Negme. Sí, tal cual. Muy bien. Agradecer la escucha, invitarlos a seguir en Spotify, en YouTube y muchas gracias a Chang'an.